Hola, ¿qué tal niños y niñas? Sean todos bienvenidos a esta semana número 12 de nuestro plan educativo Aprendamos Juntos en Casa, dirigido para todos esos hermosos y hermosas del tercer año de Educación General Básica. El día de hoy vamos a revisar las actividades que comprenden desde la 1 hasta la 5 de la semana del 17 al 21 de agosto. Es importante recordar cuál es el nombre de nuestro proyecto mensual, que es Para proteger y valorar mi entorno, debo conocerlo. De igual forma, tenemos que recordar que nos encontramos en la semana número 2, ¿verdad? Porque nuestro proyecto se compone de 4 semanas. Y esta semana tiene como tema Patrimonio Natural y Cultural. Y vamos a ver todas las actividades que comprende este tema. Actividad número 1. Patrimonio. ¿Sabes qué significa la palabra patrimonio? Pide a un adulto que te acompañe en la siguiente lectura. El patrimonio significa lo que viene de los padres y los constituye el lugar donde vives, además de representar su historia, sus tradiciones y cada uno de sus miembros. No solo formamos parte de ese lugar, sino también las personas que están a nuestro alrededor, como nuestra familia. Por ejemplo, nuestras abuelas y abuelos o padres, madres, tías y tíos. Cada localidad tiene sus propias características y costumbres. Sus habitantes comparten bienes y patrimonios que son de todos. Ahora, reflexiona sobre el texto que acabamos de leer y vas a escribir en tu cuaderno lo siguiente. Primero, 5 elementos que consideres los más importantes del patrimonio que existe en tu localidad y los vas a acompañar con un gráfico. Una vez que has realizado tu gráfico y has escrito los 5 elementos que tú consideras los más importantes, vas a escribir con oraciones cortas por qué tienen tanta importancia para ti, ¿sí? Para completar este aprendizaje puedes leer la información de la página 50 del texto de la asignatura de Estudios Sociales. Si no tienes el texto en tu casa, no te preocupes porque lo vamos a leer a continuación. Mi localidad y su historia. Cada una de las partes en las que está dividida una localidad se denomina barrio. Algunos son antiguos y otros modernos. Los barrios antiguos se caracterizan por estar en los cascos históricos, es decir, en el lugar donde se asentó una localidad por primera vez. Sus calles suelen ser estrechas y están rodeados por plazoletas, oficinas públicas, negocios e iglesias. Ahora vamos a leer sobre los barrios modernos. Los barrios modernos se han construido alrededor de los antiguos. Sus calles son más anchas, suelen tener parques y zonas para la recreación, viviendas y sitios dedicados al comercio. En el campo las viviendas están más alejadas unas de las otras, por lo que se forman recintos y caseríos. Las personas poseen extensiones de terrenos más amplias debido a que se dedican a la agricultura. Las calles, plazas y lugares importantes de una ciudad o pueblo tienen nombres de personajes o fechas históricas, como reconocimiento para recordar su importancia en la creación, progreso o bienestar de los habitantes de la localidad. Del mismo modo, las celebraciones y tradiciones de un pueblo o ciudad son parte importante del mismo, por ser una herencia histórica transmitida de forma oral o en la práctica de hábitos y costumbres. ¿Qué tal, chicos? ¿Qué les ha parecido esta lectura sobre mi localidad y su historia? ¿Sí? Ahora con esto vamos a pasar a la actividad número 2 que se denomina Riqueza Natural del Ecuador. ¿Sabías que el patrimonio está clasificado en dos grandes grupos, el patrimonio natural y el patrimonio cultural? El patrimonio natural se conforma por lugares naturales o zonas que cuentan con variedad de animales y plantas. Hace referencia a espacios naturales, áreas protegidas como parques nacionales y bosques. Y aquí podemos ver esta imagen, ¿sí? Este es un patrimonio natural de nuestro país, que es el Parque Sangay, ¿sí? Caracterizado por la flora y fauna que habita en él. Recordemos también que cuando nosotros decimos la palabra flora, estamos hablando de todas las especies de plantas que existen, ¿verdad? Y cuando hablamos de fauna, estamos hablando de todas las especies animales. Las Islas Galápagos son consideradas patrimonio natural del Ecuador y de la humanidad. En ellas existe una gran variedad de animales y plantas únicas en el mundo. Es un lugar muy visitado por turistas. Y aquí podemos ver en esta imagen la majestuosidad que son las Islas Galápagos o las Islas Encantadas, como también se les suelen llamar a las Galápagos, ¿verdad? Aquí podemos ver a esta especie de lobos marinos que están disfrutando de su hábitat natural. Ahora, observa el siguiente cuadro que indica la cantidad de algunas plantas y animales que un turista observó en su viaje a Galápagos. Compara las cantidades y contesta en tu cuaderno estas preguntas. ¿Qué planta y animal vio en mayor cantidad? ¿Qué planta y animal vio en menor cantidad? Entonces aquí tenemos este cuadro de esta persona que se fue a Galápagos y registró cuántas cosas vio de qué, ¿verdad? Por ejemplo, nos está diciendo que
Con respecto a las plantas, esta persona vio 21 árbol pega-pega, vio 32 algodón de Darwin, vio 65 cactus y vio 13 guayabillos. Y ahora en los animales, vio 15 tortugas gigantes, 33 iguanas marinas, 42 pingüinos y 21 tiburón martillos. Ahora vamos a recordar las preguntas. Dice, ¿qué planta y animal vio en mayor cantidad? Entonces, si vamos a ver todas estas cifras, primero veamos las plantas. Tenemos 21, 32, 65 y 13. ¿Cuál número es mayor allí? Muy bien, el 65. Entonces, ¿cuál fue la planta que vio con mayor cantidad? Fue la tuna cactus. Y vamos a ver ahora por el lado de los animales. Tenemos 15, 33, 42 y 21. ¿Y cuál fue el animal que vio con mayor cantidad? Pues fue el pingüino, ¿verdad? Porque vio 42 pingüinos. Ahora vamos a ver qué planta vio con menor cantidad. Tenemos 21, 32, 65 y 13. ¿Cuál es la cantidad menor aquí? El 13, ¿verdad? Entonces vio en menor cantidad a los guayabillos. Y ahora en los animales tenemos 15, 33, 42 y 21. ¿Cuáles fueron los animales que vio en menor cantidad? Fueron las tortugas gigantes, porque vio solamente 15 tortugas gigantes. Recuerda que cuando agregas una cantidad a otra debes sumar, y cuando quieres comparar dos cantidades para saber cuántos más o cuántos menos hay, debes restar. Utiliza los datos del cuadro anterior y en tu cuaderno realiza las operaciones que resuelvan las siguientes preguntas. ¿Cuántos árboles pega-pega y guayabitos observó Josué en total? Josué es el turista. ¿Cuántas tortugas e iguanas? ¿Cuántos pingüinos más que tiburones? ¿Cuántos algodoneros menos que tunas? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a observar nuevamente el cuadro que acabamos de ver y vamos a resolver estas preguntas. Aquí tienen un ejemplo. ¿Cuántos árboles pega-pega y guayabillos observó Josué? Entonces, nos vamos a situar en el lado de las plantas y yo voy a decir, ¿cuántos árboles pega-pega vio? 21. ¿Y cuántos guayabillos vio? 13. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que realizar una suma, ¿sí? A 21 le sumamos 13 y esto nos va a dar 34. Aquí tenemos de la forma numérica, ¿verdad? Recordando que cada cantidad va una debajo de otra, mientras que también lo podemos desarrollar de la manera gráfica. Aquí tenemos 21 caritas, acá tenemos 13 caritas, y si sumamos 21 caritas más 13 caritas, nos va a dar igual 34 caritas, que es la respuesta. ¿Cuántos árboles pega-pega y guayabillos observó Josué en total? 34 árboles en total, ¿sí? Ustedes respondan así. Ustedes respondan en casita las demás preguntas. Investiga y escribe en tu cuaderno el nombre de lugares cercanos a tu localidad que sean considerados como patrimonio natural. Recorta o dibuja varias imágenes relacionadas al patrimonio natural que investigaste y consérvalas para el producto final, que recordemos que va a ser un fanzine, ¿sí? Entonces yo les tengo aquí una imagen. Mi localidad es la ciudad de Guayaquil y uno de sus patrimonios naturales es el Jardín Botánico de Guayaquil. Ahora ustedes, en sus casitas, ya sea en revistas, en periódicos o en folletos, busquen patrimonios naturales de su localidad, del lugar en donde viven. Y pasamos con esto a la actividad número 3, riqueza cultural del Ecuador. El patrimonio cultural es el conjunto de bienes culturales que nos representa a todos y puede ser tangible, como las edificaciones, sitios arqueológicos, pinturas, esculturas, monumentos, libros, materiales audiovisuales, entre otros. O pueden ser también intangibles, como la danza, la vestimenta, la música, saberes, festividades, ritos, juegos tradicionales, entre otros. Aquí podemos ver estos bailes típicos que se realizan en diferentes partes del Ecuador con su vestimenta tan tradicional. Por ejemplo, cada localidad tiene su propia historia, tradiciones y manifestaciones culturales que se expresan de distintas formas, a través de la música o el baile. En muchos casos se realizan comparsas con vestimentas coloridas que son parte del sentimiento de la identidad, y en otros se expresan a través del arte, quienes realizan pinturas y representan a la forma de vida de su territorio. Y aquí podemos ver en esta imagen el Diablo Uma, que es muy tradicional en celebraciones como el Inti Raymi, ¿sí? Donde celebramos esta fiesta del sol. Ahora vamos a pasar a la siguiente actividad, que es recorta o dibuja varias imágenes relacionadas al patrimonio cultural de tu cantón y consérvalas para tu producto final. Dialoga con tu familia sobre la importancia de los bailes tradicionales de tu localidad. Indaga sobre una tradición de tu localidad. Describe cómo se realiza, qué vestimenta se utiliza,
la música, gastronomía, su origen y otros datos que desees conocer. Entonces aquí les muestro un poquito de la gastronomía. ¿Qué quiere decir gastronomía? La comida, ¿sí? Típica de mi localidad, que es Guayaquil, y aquí podemos ver platos como el bollo, podemos ver aquí un seco de pollo, podemos ver por acá un encebollado, que es muy tradicional aquí en Guayaquil, entre otros platos. Ahora junto a tu familia, escoge una canción tradicional con base en indagación previa y ahora junto a tu familia, escoge una canción tradicional con base a la Ahora junto a tu familia, escoge una canción tradicional con base en la indagación previa y pon en práctica los pasos básicos de este ritmo musical. Por ejemplo, podemos ver la bomba, muy tradicional. Podemos ver la bomba, la marimba, el pasillo, el San Juanito, el yarabí, los albazos, la polca montuvia, los amorfinos, el Tuyuizachamanda, entre otros, ¿sí? Y aquí en esta imagen podemos ver a personas que están realizando el baile tradicional de la bomba del Chota. Vamos a escuchar un poquito de esta música que es muy, muy alegre, muy colorida. Y esto es la bomba del Chota. Ustedes en su casa pueden escoger el ritmo musical que deseen y junto a su familia escoger una canción y practicar pasos de baile correspondientes a esta canción que han elegido. Y pasamos de esta forma a la actividad número 4 que se llama Hablemos sobre el patrimonio. Responde de forma oral. ¿Por qué crees que existen animales y plantas que se encuentran en peligro de desaparecer? ¿Por qué crees que ya no se siguen manteniendo las tradiciones como las celebraciones, comidas, bailes de tu localidad? Entonces, podemos ver en la imagen que nos dice animales en peligro de extinción porque ellos también tienen derecho a vivir. ¿Por qué creen ustedes que en la actualidad existen animales y plantas que están en peligro de desaparecerse? De hecho, han existido muchas especies, tanto de plantas como de animales, que en los últimos 10 años han dejado de existir, ¿sí? Dialoguen con su familia, dialoguen con las personas con las que ustedes viven en casa en las razones de por qué está sucediendo ese tipo de cosas. Asimismo, conversen con ellos por qué creen que ahora hemos dejado de celebrar diferentes tradiciones que tenemos en nuestra localidad. Las actividades que desarrolla el ser humano es el factor más frecuente de alteración al patrimonio natural y cultural. Estas actividades han generado que muchas especies de animales, plantas, paisajes, costumbres, tradiciones y lugares culturales se encuentren en peligro de desaparecer. Entonces aquí tenemos un ejemplo en fotografía. Podemos ver cómo el ser humano es el principal causante de todas las alteraciones de patrimonio natural o cultural que pueden existir. Podemos ver cómo existe la tala indiscriminada de árboles, acabando con la caza de cientos de animales. Podemos ver cómo los océanos se ensucian por tirar desperdicios al agua y podemos ver cómo los animales se extinguen al ser cazadas, ya sea por arrebatarles partes de su cuerpo o ya sea por el simple hecho de quererlos cazar, ¿sí? Sin ninguna razón aparente. Todo esto provoca la alteración del patrimonio natural y cultural. Entre los factores que los destruyen y ponen en peligro el patrimonio se pueden mencionar tala de bosques para construir viviendas, agricultura, ganadería y otras actividades. Aquí vamos a regresar a la imagen anterior. Podemos ver toda esta hectárea como está acabada porque han acabado con los árboles que estaban allí. No sabemos con qué fin, ¿verdad? Pero generalmente son para este tipo de actividades como para construir viviendas, para la agricultura o la ganadería. Tenemos también el traslado de animales y plantas a otras zonas donde no pueden adaptarse y sobrevivir. Aquí podemos ver esta ave que está encerrada en una jaula cuando su hábitat natural comprende los bosques, los árboles, el que pueda extender sus alas y volar. Imagínense llevarse a este animal a enjaularlo, ¿sí? Le estamos negando su hábitat natural. Tenemos también la extracción de especies animales, plantas y minerales en grandes cantidades, el tráfico ilegal de especies animales, plantas, obras de arte y elementos arqueológicos, la pérdida de la transmisión de conocimientos y saberes ancestrales de generación en generación, el poco incentivo a las prácticas culturales y la falta de cuidado y mantenimiento adecuado para la conservación de los patrimonios naturales y culturales del país.
Aquí podemos ver parte de una comunidad indígena con todas la vestimenta tradicional ancestral que los representa. Dibuja dos actividades o acciones que alteran el patrimonio natural y dos que amenazan el patrimonio cultural en nuestra localidad. Entonces van a realizar 4 dibujos. Los 2 primeros van a ser relacionados a las alteraciones del patrimonio natural y los otros 2 van a ser relacionados a la amenaza contra el patrimonio cultural. Aquí tienen un pequeño ejemplo. Aquí es contra el patrimonio natural con la tala indiscriminada de árboles. Reflexiona y escribe en tu cuaderno. ¿Qué pasa con las especies de animales y vegetales cuando se altera su hábitat? ¿Qué pasa cuando las costumbres y tradiciones no se transmiten de generación en generación? Explica tu respuesta. ¿Qué está pasando ahora mismo en los polos, donde los osos polares están perdiendo su hábitat debido a que se está derritiendo el hielo donde ellos viven? Recordemos que estos animales viven a unas temperaturas muy bajas, ¿sí? Y su hábitat natural tiene que ser helada, pero lastimosamente con el tema del calentamiento global, su hábitat se está destruyendo. ¿Qué pasa? Y ahora, ¿qué pasa cuando las costumbres y tradiciones no se transmiten? Observa las imágenes, piensa en 3 medidas de cuidado para cada una y escríbelas en tu cuaderno. Ustedes van a pensar en 3 medidas de cuidado para cada una de estas imágenes. Aquí a mi izquierda tenemos a las ruinas de Ingarpirca, que están ubicadas en la provincia del Cañar, y a mi derecha se encuentra el Parque Nacional Yasuní, que está dentro de las provincias de Pastaza y Orellana. Ustedes van a escribir 3 medidas de cuidado para que estos patrimonios naturales de nuestro país sigan cuidándose, ¿sí? Para que no se dañe el hábitat, para que no se pierda este patrimonio natural de nuestro país. Y finalmente llegamos a la actividad número 5 que corresponde al área de inglés, que se llama Personal Pronouns. Look at the picture and repeat the words. Mira las imágenes y repite las palabras, ¿sí? Entonces vamos a ver las imágenes. Lo que vamos a aprender el día de hoy se llaman los pronombres personales. ¿Ustedes recuerdan cuáles son los pronombres personales en el español? Son yo, tú, él, nosotros, ustedes y ellos, ¿verdad? Entonces, ahora los vamos a aprender cómo se dicen en inglés. Aquí tenemos a una niña que está levantando la mano y está diciendo I. I. Esto significa yo. Aquí tenemos a un chico que está señalando y le está diciendo you. You. Que esto es tú. Tenemos a continuación a un niño que señala un perro y esto es it. It. Aquí tenemos que tener en cuenta que la palabra it significa para señalar cosas o animales, ¿sí? Generalmente tiene la traducción de eso. Entonces sabemos que en este caso el perrito no es una cosa como tal, pero para los animales tiene que ser representado con el pronombre it. Aquí tenemos a mi lado derecho a 2 niños que están levantando la mano y estos son we, nosotros, ¿sí? We, nosotros. Ahora, en inglés, cuando uno se refiere a un hombre, se dice he, esto es él, y cuando se refiere a una mujer, se dice she, que es ella. He, she. He, she. Y finalmente tenemos a un niño que está señalando a otros niños, que estos son ustedes, que se escribe you. Sí, se escribe exactamente igual que tú. Pero aquí, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es el contexto de la oración. You significa ustedes en este caso porque se están señalando varias personas y aquí you significa tú porque se está señalando una en especial, ¿sí? Y tenemos a este niño que está señalando este grupo de personas y está diciendo they, que significa ellos. Ahora sí, vamos a repetir todo otra vez, ¿sí? I, yo, you, tú, it, eso, we, nosotros, he, él, she, ella, you, ustedes, they, ellos. Muy bien. Pasamos a la siguiente actividad que es Write the correct personal pronoun, que es escribe el nombre personal correcto. Y aquí tenemos oraciones donde ustedes tienen que escribir de la forma correcta cuál es el pronombre personal que tiene que ir en aquella oración. Recuerden que los pronombres son I, you, we, they, he, she. ¿Sí? Podemos dar cuenta en el ejemplo que voy a completar con I porque está hablando de mí, ¿verdad? I am yours. Yo soy Jorge. Aquí, por ejemplo,
¿Con qué palabra completaríamos si estamos hablando de dos? ¿Con qué completaríamos? Tenemos a dos niños y aquí dice are my friends, son mis amigos. ¿Con qué completaríamos? Exacto, completaríamos con they. They are my friends. Ellos son mis amigos. Aquí tenemos también a un niño, ¿verdad? Y dice is Alberto, es Alberto. Recordemos cómo se le dice a los hombres en inglés. Perfecto, se les dice he. He is Alberto. Él es Alberto. ¿Y a las niñas cómo se le dice? She. She is Ana María. Ella es Ana María. ¿Y a los animales cómo se le decía? Perfecto, se le decía it. It is my horse. Este es mi caballo. Y finalmente, tenemos otras oraciones, pero estas las van a realizar ustedes en su casita. Y hemos llegado al final de esta semana número 2 que corresponde del 17 al 21 de agosto de nuestro plan educativo Aprendamos Juntos en Casa con el tema Patrimonio Natural y Cultural. Recuerden que es la semana 2, es parte del proyecto mensual para proteger y valorar mi entorno, debo conocerlo. Recuerden, chicos y chicas, que nosotros somos responsables de que nuestro patrimonio natural y cultural prevalezca en nuestro país, ¿sí? Ustedes son unos superhéroes que van a llevar el mensaje a su familia, que van a transmitir que nuestro país es rico en diversidad, que es rico en patrimonios naturales, que es rico en patrimonios culturales, ¿sí? Y depende solamente de nosotros cuidarlos. Espero que les haya gustado mucho este video. Les dejo un abrazo muy, muy, muy fuerte. Nos vemos la próxima semana en un nuevo video. Que tengan un excelente día. Besos y abrazos, chicos. Chao, chao.